Buenos días, ¿cómo les va? Hoy estamos aquí agradeciendo mucho por la salud, agradeciendo mucho por el trabajo en estos momentos que vive nuestro país. Muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas tan interesantes. Estas dos competencias blandas, la escucha activa y la comunicación asertiva, que son tan importantes y son un reto realmente diario para nosotros, son la clave del éxito en cualquier ámbito y por supuesto en nuestro trabajo. Para los auditores, escuchar activamente, comunicarse asertivamente es vital, pero aprender a escuchar es uno de los aprendizajes más difíciles de nuestra vida, y aprender cuándo callar, cuándo hablar, eso es un reto. Aprender a ser asertivos, aprender a defender nuestros derechos, a respetarnos, eso es otro reto muy importante, como vamos a ver. Estas competencias blandas nos permiten entablar diálogos constructivos, comprender lo que otros quieren decir y nos dan la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista, nuestras posiciones, nuestras necesidades, nuestros intereses y nuestras ideas. Por dicha, las dos competencias se pueden aprender, se pueden desarrollar intencionalmente, y esto es muy importante. No hay nada de magia. O sea, siempre podemos aprender si vamos a enfocarnos en ese aprendizaje, si vamos a tratar de que realmente logremos superar algunas áreas de mejora en cualquiera de las dos competencias. Por hoy es importante que durante la charla tengamos conciencia, reconozcamos el estado de nuestra escucha, el estado de nuestra comunicación, que podamos darnos cuenta de las áreas de mejora en mi escucha y en mi comunicación, que pueda reconocer y clarificar, ¿verdad?, dónde debo mejorar. Y esto para pasar a la etapa de reflexión, que es la que nos dice qué consecuencias hay, qué impacto tiene para mí, para los demás, para mi trabajo, el hecho de tener esas áreas de mejora en estas dos competencias. Y por supuesto lo que sigue es la responsabilidad, porque la responsabilidad es nuestra. ¿Cómo nos responsabilizamos? Diseñando un plancito de desarrollo con metas SMART, ¿verdad? Específicas, medibles, alcanzables, relevantes en el tiempo, para trabajar estas competencias, para trabajar esas áreas de mejora que tenemos en las competencias. Echamos a andar el plan y tratamos de lograr las metas, que sean metas corticas para que vayamos viendo logros, hasta llegar a sentir que podemos aplicar estas competencias en diferentes ámbitos y por supuesto en el trabajo de forma clara y que nos haga sentir seguros. ¿Cuáles son las razones para generar confianza en el trabajo que hacemos? ¿Y cuál es el valor de la confianza? Bueno, y todos sabemos, porque todos hemos tenido gente en la que confiamos, gente que confía en nosotros, y nosotros sabemos que es el fundamento de toda relación humana. Si yo no confío en el otro, si el otro no confía en mí, es muy difícil que esta relación sea buena. Ahora, la confianza requiere, para construirla, de tiempo, dedicación, esfuerzo, todos lo sabemos. Es un proceso complejo porque la confianza es frágil, es como un cristal, es delicada, transparente, y basta con un segundo, un pequeñísimo golpe para romperse en 1000 pedazos. Nosotros hemos experimentado lo que es confiar en alguien y que de pronto ante alguna situación esa confianza se rompe, y viceversa, que otros confíen en nosotros y dejen de confiar de momento. Y la confianza básica se aprende en la niñez. Ahora, ¿cuáles son las razones por que generar confianza sea vital para los auditores? Es en dos aspectos.
primero, para desempeñar bien su trabajo, necesitan generar confianza. Y luego, esa confianza en los auditores va a favorecer la confianza en la Contraloría General de la República. Y no solo va a generar confianza, sino que va a afianzar su credibilidad social, y eso es muy importante para la institución. Y esto dice mucho del valor del buen trabajo de los auditores. O sea, el trabajo de los auditores generando confianza, se traslada la confianza para la Contraloría General de la República. Entonces, antes de conversar sobre la escucha activa y la comunicación asertiva, vamos a ver dos temas que son fundamentales para sintonizar con nuestros interlocutores. Es importante que nosotros, cuando estamos conversando, podemos conectar, podemos sintonizar, podemos estar en el mismo canal. Vamos a empezar. Uno es la emoción y la razón, y el otro es el mapa, no es el territorio. La emoción y la razón. Aunque todas las personas tenemos un lado emocional y otro racional, tenemos también una tendencia a uno más que el otro. Entonces, algunos somos más emocionales que racionales. Otros son más racionales que emocionales, y otros tienen el equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos un interlocutor emocional o racional, ¿cómo lo sabemos? Muy interesante. El lenguaje, las palabras, los temas de conversación de una persona emocional van a estar relacionados con sentimientos, con emociones, con personas. Las palabras, el lenguaje de una persona racional van a estar relacionados con información, hechos, datos. Entonces, cuando vemos el lenguaje y vemos los temas que a la gente le gusta tratar, podemos estar pensando que la persona es emocional, es racional, o tiene ese equilibrio porque puede usar sentimientos, emociones, datos, hechos, información. Entonces aquí viene la situación que nos ayuda a sintonizar. Si yo soy emocional y el interlocutor también, me es más fácil conectar, me es más fácil escuchar activamente, me es más fácil ser asertivo. Si yo soy racional y mi interlocutor también es racional, estamos hablando el mismo lenguaje, me es fácil escuchar activamente y asimismo también comunicarme asertivamente. Y lo mismo sucede si yo tengo ese equilibrio entre razón, emoción y el interlocutor también, entonces se nos hace más fácil el contacto, la sintonía. Ahora, veamos lo contrario. Somos emocionales y el interlocutor es racional. O somos racionales, el interlocutor es emocional. Entonces, para el que piensa, el que siente, no comunica ningún patrón, sino palabras sin significado. No habla de información, no habla de hechos, no habla de datos. Para el que siente, el que piensa es como un robot, sin sus palabras no hacen clic emocional y por supuesto no tienen sentido. Entonces, aquí es donde escuchar y ser asertivo puede ser un poco más difícil, y para ello requerimos un esfuerzo mayor al comunicarnos. Debemos enfocarnos en las palabras y también en las emociones asociadas a ellas, porque aunque yo sea emocional o racional, si yo estoy hablando de un tema que me gusta, yo estoy expresando también emociones. Entonces, necesito poner atención para distinguir si la persona con la que estoy hablando es más emocional o más racional, de acuerdo con sus palabras, de acuerdo a los temas que estén tratando. Ahora, comprender esto es la clave, porque esa es la manera en que yo puedo construir un puente
entre lo racional y lo emocional para conectarme con la persona, para poder escuchar activamente, para poder comunicarme asertivamente. Entonces, un comunicador efectivo reconoce el papel que juega la razón y la emoción en las conversaciones. ¿Cómo son los auditores? ¿Serán más emocionales? ¿Serán más racionales? ¿Serán equilibrados? Bueno, entonces es el momento de tomar conciencia sobre su estilo de comunicación y el impacto que se puede tener en personas con estilos de comunicación diferentes. Y responsabilizarnos y pensar entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con una persona que es tremendamente emocional. Yo soy racional. ¿Cómo le hago? ¿Cómo conecto con esa persona? Porque conectar es importante, es muy importante. El segundo aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que el mapa no es el territorio. Todos sabemos que en un mismo terreno existen muchos mapas, diferentes mapas dentro de ese mismo terreno. ¿Qué es el mapa? ¿Qué es mi mapa? Toda persona tiene su propio mapa porque el mapa viene de su propia historia. Esa historia hace que yo perciba la realidad de distinta manera, de una manera diferente. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, responde a mi mapa, a la forma en que yo veo las cosas, a la forma en que yo las interpreto, a la forma en que la realidad se presenta para mí. Entonces, cuando nos comunicamos, tenemos que tener mucho cuidado de no estarnos basando en nuestro propio mapa. ¿Por qué? Porque si yo me comunico basándome en mi mapa, pensando en la forma en que yo miro la realidad, en la forma, el significado que las cosas tienen para mí, la forma de pensar, la forma de hacer, la forma de sentir, desde mi mapa estoy imponiéndolo y cometiendo posiblemente interpretaciones erróneas sobre lo que la persona está pensando, diciendo, haciendo. Entonces, hay que tener mucha claridad. ¿Cómo veo yo la realidad? ¿Cómo ve esa persona la realidad? Tomar conciencia, pensar cómo afecta esas formas diferentes y responsabilizarnos otra vez para lograr construir un mapa que junte como puente los dos lados, que podamos entendernos. Y para ello, por supuesto, la escucha activa, la comunicación asertiva son importantísimas para lograr ese acercamiento, esa conexión con personas con mapas diferentes al mío. Mapa que yo debo respetar, así como quiero que me respeten el mío. Importante que recuerden estos dos aspectos, emoción, razón, y el mapa no es el territorio para poder trabajar durante ello. La confianza en construcción a través de la escucha activa. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuál es la razón de que tenemos dos oídos y una sola boca? ¿Será que debemos escuchar más de lo que hablamos? Sin embargo, estamos claros que la formación y la cultura que hemos heredado no han contribuido a ayudarnos a saber escuchar. Si lo vemos desde la escuela, nos preparan para hablar. Keith Davis lamenta un poco el poco énfasis que hay en la literatura sobre el arte de escuchar. Es interesante. Ella dice que el primer libro editado en inglés, dedicado solo, totalmente al arte de escuchar, se publicó en 1957. Y antes de esa fecha y después de esa fecha han habido cientos de libros sobre la forma de hablar. Recuerden cómo antes la gente se preparaba en oratoria. Era muy importante hablar. Entonces, a pesar de que tenemos dos oídos, una boca, se nos ha formado para que hablemos más que para escuchemos. Es para que escuchemos.
Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos un reforzamiento positivo. Y la gente entonces a veces hace mucha gala de su capacidad de hablar. Hay gente que le gusta hablar mucho, 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 mucho. Y eso se sienten que así ayudan a los demás. Y no es cierto. Porque con lo que se ayuda a los demás es con la escucha. Por supuesto que existe una diferencia entre oír y escuchar. Y todos sabemos esa diferencia. Todos podemos hacer un detalle cuando nosotros escuchamos. Y muchas veces estamos pensando en nuestra respuesta antes de terminar de escuchar. ¿Qué le vamos a responder? Muchas veces estamos suponiendo lo que la otra persona va a decir antes de que lo diga. Otras veces interrumpimos. Y a veces terminamos las frases de la persona. Estamos ansiosos por hablar. Y entonces suponemos que así termina la frase. A veces nos desconectamos, nos distraemos pensando en otros temas o haciendo otras cosas. Como le digo a los estudiantes, se me van de vacaciones mentales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Te voy a mandar un taxi. ¿Verdad? Vení, aquí, estamos aquí. Porque, como dijimos, escuchar no solo oír las palabras, también es escuchar el tono de voz, la velocidad, el volumen, el lenguaje no verbal, que también comunica. Entonces, las personas, y eso es muy interesante, analícense ustedes, las personas que saben escuchar tienen una gama enorme de intereses, muchos intereses, más que los que no saben escuchar. Esta gama de intereses tan amplia les permite comprender mejor a las demás personas y poder ejercer también más influencia sobre otros. ¿Por qué? Porque se conectan fácilmente a través de diferentes intereses con diferentes personas. Entonces, escuchar tiene que ver con tener amplitud de interés, de temas, de conversación. Vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio sobre el autobús. Yo quiero que pongan mucha atención a la historia que les voy a contar, porque al final les voy a hacer una pregunta que espero que todos puedan contestar. Entonces voy a empezar. Vamos a ver, escucha activa. Imagina que conduces un autobús. Al principio el autobús está vacío. Al llegar a la primera parada se suben 5 personas. En la siguiente parada se bajan 3 personas y 2 suben. Más tarde se suben 10 personas y se bajan 4. Por último, al final de la línea se bajan otros 5 pasajeros. La pregunta es, ¿cuál es el número de zapato que calza el conductor del autobús? ¿Cuántos tendrán la respuesta? ¿Debería repetir la historia? ¿Qué sucedió? ¿Estaban oyendo o estaban escuchando? Algunos estarían haciendo cálculos matemáticos de cuántos pasajeros subieron, se bajaron, al final cuántos quedaron. Y la respuesta es muy sencilla y es muy graciosa también. Tú eres el conductor del autobús, así que tú sabrás cuál es tu número de calzado. Si estuvieron oyendo, se perdieron la primera oración del cuento, de la historia, que digo, imagina que estás conduciendo un autobús. Si escucharon activamente, desde ahí empezaron a escuchar, sin hacer cálculos, sin pensar en cuál sería la pregunta, y trataron de ver, me está poniendo Marvin aquí, uno dice que calza 48, 43, excelente. Los que pusieron cuánto calza estaban escuchando activamente. Los que no encontraron esa respuesta, bien, están oyendo. Y veamos bien la diferencia. Y tomemos conciencia de esto que nos acaba de pasar. ¿Será así cuando nos comunicamos con otros?
que oímos en vez de escuchar. Pensémoslo y veámoslo para nuestro propio análisis, porque es muy importante reconocer, tomar conciencia y verlo. Hay personas que dicen que no escuchan porque no valoran a la persona que está hablando, porque no les interesa. Y hay muchas razones, pero es importante para nuestro trabajo saber escuchar. Tenemos que proponer, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es escucha activa. Nosotros sabemos que toda comunicación tiene un propósito y todo mensaje tiene una intención. A veces la misma persona que inicia la conversación no tiene mucha seguridad o no está totalmente clara ni estructurada de cuál es la razón de que está conversando sobre este tema. Pero para un buen oyente, siempre es un esfuerzo identificar el objetivo de la conversación que le dirigen. O sea que desde que nosotros empezamos a conversar, ya tenemos que ir esforzándonos por entender cuál es el objetivo, qué es lo que quiere comunicarme esta persona. Desde ahí empezamos a escuchar activamente. Ahora, saber escuchar está muy relacionado con saber escucharse. ¿Quiénes de ustedes saben escucharse? ¿Quiénes de ustedes buscan espacios para escucharse solitos ustedes mismos? Porque a veces la sordera puede ser el resultado de un trabajo personal insuficiente. Tal vez no practicamos la autoescucha y como no me sé escuchar, quizás se nos hace un poquito difícil escuchar a otros. Pero podemos aprender a escucharnos y a escuchar a los otros de manera intencional, mediante la práctica. Entonces, la escucha activa es el fundamento de la comunicación para generar confianza. Ya dijimos, la confianza que tenemos que generar, que tienen que generar los auditores, se inicia con la escucha activa. Prestar atención definitivamente requiere un esfuerzo consciente. Voy a prestar atención, ¿ya? Porque tenemos que centrarnos no solo en el lenguaje verbal, sino en el no verbal, que también comunica. Claro que nos permite obtener información, ¿verdad? Nos permite profundizar en puntos de vista, conocer opiniones, conocer pensamientos y sobre todo cooperar con otros. Porque si escuchamos, podemos encontrar puntos en común que nos permiten llegar a cooperar entre las dos partes. Y es muy importante. Ahora, las personas que tienen alto autocontrol y que tienen empatía son dos aptitudes de la inteligencia emocional. Son idóneas para la escucha activa. ¿Por qué? Porque no tienen prisa, perseveran, atienden, se centran en lo importante, son capaces de ponerse en los zapatos del otro, son empáticas y se conectan con las emociones de la persona. Y entonces es muy importante para ellas estar con la persona y estar con la persona, atendiendo a la persona. Y es importante en este momento que ustedes se pregunten, que todos nos preguntemos, ¿podemos escuchar tomando en cuenta el estilo de comunicación de la persona emocional o racional, equilibrada? ¿Podemos escuchar sin hacer interpretaciones desde nuestro mapa? Podemos tratar de conocer el mapa del otro, saber las diferencias que hay con mi mapa. Y esto es fundamental cuando estamos escuchando. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer cuando escuchamos? En primer lugar, no tenemos que evitar juzgar. No debemos juzgar. En el momento que nosotros pensamos o actuamos como un juez, dejamos de ser buena escucha. ¿Qué pasa? Que nos hemos ubicado en una posición de superioridad. Yo juzgo. Yo escucho desde una postura crítica.
Yo tengo que aprobar o desaprobar lo que el otro dice. Y recuerden qué peligroso. Ahí entran en juego no solo mi estilo de comunicación, si yo soy emocional o racional, entonces si soy racional, estoy diciendo que esa persona, que es ese montón de cosas que está hablando, que no tienen sentido, yo pues, y si yo estoy juzgando desde mi mapa, ahí están mis prejuicios, mis creencias, mis paradigmas, y yo entonces digo, ay no, pero es que eso no es así, eso no es así, así no se puede hacer, así no se puede pensar, así no se puede sentir, y dañamos el proceso de escucha activa, porque ya estamos en otra cosa, ya la comunicación, ya lo que el interlocutor quiere decirnos ya no cuenta. Evitemos hacer juicios, que eso es muy dado en nuestra cultura. La gente hace juicios, la gente opina, la gente decide que lo que pasa es esto, que lo que el otro hace es esto, y esto es una costumbre pésima. Tratemos de resistir la tentación a dar consejos. Esa es otra cosa. No sé por dónde, pero hemos entendido que si alguien viene a contarle algo a uno, necesita que le aconsejemos, necesita que le demos la solución y volvemos a lo mismo. Si te ubicas como un consejero, si te conviertes en un consejero, entonces dejas de escuchar, dejas de ser una escucha, porque otra vez te ubicas con una posición de superioridad. Yo te doy consejo a ti. Tú necesitas mi consejo. Y sabemos que por tener un estilo de comunicación, un mapa diferente, nuestro consejo ni le sirve a la persona. No le sirve. Pero nosotros tenemos la tendencia a dar consejos. Y muchas veces, y lo hemos experimentado, la persona lo único que quiere es que le escuchemos. La persona no está buscando soluciones. Buscó una persona que la pueda escuchar. Buscó una persona empática, esté conmigo. Entonces, dar consejos, hay que resistir eso. Hay que ver si en algún momento ustedes pueden ver que la persona está como pidiendo un consejo. Ustedes pueden decir, ¿puedo opinar? ¿Puedo decir algo? Pero entonces pedimos permiso. Mientras tanto, no aconsejemos. Tercero, evitar interrumpir. Qué horrible. Se rompe el flujo de pensamiento y se desenfoca la persona. Pero a veces hay personas que creen que lo que tienen que decir es más importante que lo que está diciendo la persona que están escuchando. ¿Dónde se dice que lo tuyo es más importante? ¿Quién dice? Atreverse a interrumpir es una de las peores cosas. ¿Será que podemos esperar al final de que la persona termine de hablar? ¿O será que lo que yo tengo que decir es tan genial que yo necesito decirlo en el momento que la persona está hablando? Entonces, si es que es tan genial, si es algo tan importante, pidamos permiso. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo interrumpirte? Y eso es ayudarnos a escuchar. El otro es jamás contradecir. Ustedes saben lo que es estar hablando de algo que uno está convencido, que uno cree, que uno ha pensado por mucho tiempo y que alguien le diga que no, que eso no es así. No, eso no es así. Es que vamos otra vez, estamos imponiendo mi estilo de comunicación, si yo soy racional o emocional, y mi mapa, mis creencias, mis prejuicios, para decirle al otro que lo que está diciendo no es así, para contradecir al otro. Y esto es claro, las investigaciones demuestran que los comunicadores más efectivos, más eficaces, escuchan más y hablan menos. ¿Cómo se ven ustedes los auditores en estos comportamientos? ¿Cómo se ven todos los demás? ¿Hemos cometido esas faltas?
Si analizamos, si nos vamos y analizamos situaciones de comunicación, conversaciones en las que hemos estado, podemos descubrir que a veces son frecuentes estas 4 fallas, son frecuentes. Entonces, es un esfuerzo, ya dijimos, la comunicación, la escucha activa es un esfuerzo consciente. No voy a juzgar, no voy a aconsejar, no voy a interrumpir, no voy a contradecir. Me lo propongo, tomo conciencia de que lo hago, reflexiono con el impacto, sobre el impacto que esto tiene, me responsabilizo. Entonces, ¿qué son cosas que sí hacemos, que sí es sano hacer cuando estamos conversando, cuando estamos escuchando activamente? Primero, mirar a los ojos. Es muy importante mirar a los ojos de la persona. Los ojos hablan y escuchan. La mirada comunica información, todos sabemos eso. Los ojos son las zonas más expresivas de nuestro rostro y es la forma más directa de conectar con otra persona. La mirada tiene poder. La mirada tiene capacidad de entusiasmar, animar al que escucha. Claro, es más fácil mantener la mirada cuando estamos nosotros hablando que cuando estamos escuchando. Cuando estamos hablando, quiero convencerte a ti y yo te miro a los ojos y te digo. Pero cuando estamos escuchando, a veces se hace más difícil. Hay aspectos culturales relacionados con mirar a los ojos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una creencia que si tú no miras a los ojos a la persona, estás mintiendo. En Asia, por ejemplo, los menores no deben mirar a los ojos a los mayores porque es falta de respeto. Y ahí podríamos seguir y analizar esto que sí debemos hacer en escucha activa, mirar a los ojos, en otras culturas. Ahora, si la mirada es esquiva, yo miro para allá, huidiza y errática, tenemos que entender que eso va a afectar la percepción que yo tenga del mensaje que me están transmitiendo. Ahora, personas introvertidas también les cuesta mirar a los ojos. Y bueno, yo les doy una estrategia. Los que tienen dificultades para mirar a los ojos, traten de ubicarse mirando en el triangulito que tenemos entre los 2 ojos y la nariz. En este triangulito podemos empezar a practicar el mirar a los ojos, mirando en esa parte. La persona se siente escuchada cuando miramos en esa parte. Practíquenlo con alguien cercano, principalmente aquellos que se les dificulta. Alguien me dijo una vez, es que esa persona tiene unos ojos muy potentes, muy fuertes, a mí me cuesta mirarlo. Bueno, puede ser posible que sí, ¿verdad? Y tampoco es que te vas a sacar clavado ahí, mirando los ojos que te vas a sentir mal. Pero mirar a los ojos es la mejor forma de conectar con el otro. En segundo lugar, preguntar. La pregunta es un regalo. Y el preguntar es un arte. Ya sabemos del método Sócrates. Ya sabemos que Sócrates decía que él no enseñaba nada, que él solo hacía preguntas para que la persona encontrara sus propias verdades, sus respuestas dentro de sí misma. Que la pregunta activa un dispositivo cerebral que hace que la persona empiece a buscar esa respuesta. Entonces, cuando estamos escuchando activamente, podemos hacer preguntas para llevar a la persona a encontrarse consigo misma, para llevar a la persona a entenderse y a encontrar lo que más le conviene. La única pregunta que nunca debemos hacer es ¿por qué? Porque puede resultar amenazante, porque puede resultar en una respuesta de excusas, porque puede validar el status quo, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Pero hay muchas formas de preguntar por qué sin preguntar por qué. Nosotros podemos preguntar
cuáles son las razones de que eso esté sucediendo, cómo se llegó hasta aquí, cómo esta situación se tornó así. Entonces, estamos permitiendo que la persona converse más, que la persona nos dé más información, que la persona comparta más con nosotros. Y eso es muy bueno, porque la pregunta le ayuda a hablar. Algunas veces son preguntas cerradas porque necesitamos ratificar cosas. Pero en general, la pregunta que funciona es la pregunta abierta, que le da oportunidad a la persona de seguir hablando después de que encuentre sus respuestas, de seguirlas comunicando a nosotros. Otra cosa que sí podemos hacer, que es muy importante también, es asentir con la cabeza. Son esos pequeños gestos que hacen que la persona se sienta escuchada. No sé si han experimentado alguna vez hablar con una persona que parecía como un robot, así tiesa, y en otro bla, 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 y la persona ni se movía. ¿Qué diferencia es cuando podemos decir más o menos como, ajá, ¿verdad? Asentir, un pequeño gesto con la cabeza que nos hace estar presente, que le dice al otro, me está escuchando. Y el otro sí es parafrasear. Parafrasear es muy importante repetir con nuestras propias palabras algunas cosas que la gente está diciendo. Ese parafraseo le ayuda a la persona a escuchar lo que ella misma está diciendo. Y es muy interesante, ¿verdad? Alguna vez tuve un paciente que dijo, me quiero suicidar, y entonces yo repetí, te quieres suicidar. Cuando yo repetí eso, la persona se asustó, como si fuera que ella no lo hubiera dicho, como si fuera la primera vez que escuchaba eso. Y, pero tú acabas de decir eso. Sí, pero y ahí empezó a elaborar diferente. Yo creo que se asustó cuando me oyó a mí decir, porque escuchó lo que ella quizá no quería escuchar, pero estaba comunicando. Otra cosa importante de decir sí es respetar los silencios. ¿Cómo nos cuesta a veces, verdad? Respetar los silencios. Hay personas muy extrovertidas que necesitan hablar y hablar y hablar, y entonces cuando están escuchando, ese vacío, ese espacio en donde la persona no habla, lo quieren llenar rápidamente. Pero todos entendemos que si alguien está comunicando algo, elaborando, necesita tiempo. Y si yo estoy contando cosas muy emocionales, a veces no es fácil seguir con el hilo de mi conversación. Yo necesito un tiempo para pensar y poner en palabras esas emociones. Entonces, debemos respetar los silencios. Ahora, ¿qué me dice? Un silencio de 10 minutos, sí, ahí no hay conversación, algo está pasando raro, seguro se acabó y no me he dado cuenta yo. Pero si el tiempo, sin pensar en mi propio mapa, si el tiempo es demasiado, yo puedo hacer preguntas. Y yo puedo decirles, no seguiste con lo que me estabas diciendo. ¿Pasa algo? Puedo hacer algunas preguntas, quizá para volver a la realidad, para traer a la persona otra vez, para que otra vez continúe conversando. Eso es muy importante. Tratemos de respetar los silencios. Es un ejercicio que podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuántos nos podemos mantener calladitos? Principalmente aquellos que fueron bien formados para hablar, que fueron poco formados para escuchar. Tratemos de hacer el ejercicio con personas cercanas y vean a ver lo que ocurre cuando respetamos esos silencios. Y por último tenemos el resumir la conversación. ¿Qué más que un resumen para decirle a la persona, he estado contigo? Y sobre todo, he recibido el mensaje como tú lo expresaste. Esto le da confianza. Le dice al interlocutor, tú me estás escuchando, yo te estoy escuchando.
Entonces decir, entonces la conversación, estos aspectos te interesan, el 1, el 2, el 3, el 4, te dice estabas conmigo. Y eso es escucha activa. Practíquenlo. Piensen, por ejemplo, en reuniones aburridas donde todos vamos en los trabajos, ¿verdad? Son reuniones que uno dice, ay, madre, ¿a qué horas terminará, verdad? Traten de utilizar esto, sí, esta escucha, principalmente las preguntas. Traten de hacer preguntas. Muchas veces las reuniones son aburridas porque todo el mundo se queda callado, oyendo y no escuchando. Y a veces nosotros tenemos el poder de encauzar una reunión, de encauzar la dirección de la reunión, de volverla menos aburrida, de tratar de obtener información clave, como a punta de preguntas, a no solo comprometernos de llegar a la reunión, sino también involucrarnos en la reunión. Y podríamos hacer que la reunión no sea tan aburrida. Pero bueno, a veces es complicado y no es tan fácil, ¿verdad? Y vamos a ver que la escucha activa tiene un poder curativo, un poder catártico. Escuchar a otros los ayuda. Una persona que se sienta abrumada, que sienta dificultades, que tenga situaciones de aptitud, que no pueda lograr hacer un trabajo, y nosotros la escuchamos. Esa persona nos comparte cómo se siente. Quizás sentimientos negativos que más bien le obstaculizan resolver la situación, que lo obstaculizan hasta aprender a hacer. Entonces es una forma de ayudar a la persona, una forma de ayudar a la persona que escuchamos, porque ese poder curativo es fundamental. Interesantemente, cuando escuchamos con esa escucha activa, con eso sí que podemos hacer, podemos también provocar cambios en la vida de la persona escuchada. ¿Por qué? Porque quizá en ese proceso de comunicación, mientras yo escucho, la persona con mis preguntas, con ese sentirse apoyada, ayudada, con la presencia de otra persona a la cual le puedo contar, puede llegar a encontrar soluciones que de otra manera no hubiera encontrado. Es como cuando hay gente que no conversa de ciertas cosas, estamos seguros de que le da vuelta en la cabeza, le da vuelta y le da vuelta. Y ya no encuentra situaciones, está metida en la dificultad y se le hace difícil, por supuesto, encontrar salidas alternativas. Sin embargo, cuando comunican eso que le está pasando, eso que tiene en la cabeza, que le ha dado millones de vueltas, allí, con solo comunicar y tener a alguien que le haga preguntas, que le escuche, puede encontrar salidas a la situación. Por eso yo le digo que el pensamiento no resuelve las situaciones difíciles. El pensamiento no las resuelve. Es comunicarse, es actuar, es salir del pensamiento, dándole vuelta y vuelta a las cosas. Tratemos de escuchar activamente porque sabemos que le podemos ayudar a la persona. Podemos ser un apoyo para que la persona haga catarsis. Podemos ser un apoyo para que la persona sane. Y podemos ayudar a que la persona encuentre soluciones. Podemos ayudar a que cambie su vida. Tenemos 7 beneficios de la escucha activa. Y la primera, por supuesto, es una persona que es un buen oyente, que es comprensiva. Por supuesto, construyes relaciones, se establece un contacto, se establece una conexión, se establece una sintonía y podemos ampliar nuestro grupo de relaciones interpersonales. Las personas les gusta saber que eres un buen escucha,
que son escuchadas, que son entendidas. También comprendes de verdad. No es fácil si no escuchamos comprender verdaderamente lo que la otra persona dice. Es una de las razones más obvias para dominar la escucha activa, la seguridad de recibir el mensaje tal como fue dicho. Encontrar realmente el significado de lo que estamos escuchando. Cuando parafraseamos, ayudamos a validar lo dicho y a confirmar que hemos captado con precisión el mensaje. Entonces, la escucha activa te ayuda a llegar al real significado de lo que la persona quiere compartir. Demuestras empatía y eso es muy importante. Cuando escuchas activamente, entras en los sentimientos de las personas. Sabes ponerte en sus zapatos. Incluso puede doler también el hecho de lo que nos están contando. Y la empatía realmente es una de las características más importantes en que o crear o construir proyectos con distintas personas. Resolves conflictos. Gran parte de los conflictos se originan en las dificultades de la comunicación. Todos sabemos eso. Se dijo esto, se dijo aquello, ya se armó porque fue o una mala interpretación o una confusión o algo que se dijo con las palabras que no debían haberse usado. Y se dañan las relaciones personales y profesionales. Entonces, mediante la escucha activa podemos superar desacuerdos, podemos evitar confusiones, podemos clarificar situaciones para evitar los malos entendidos. Y finalmente, mejorar la negociación. Logramos comprender los intereses de la otra persona, mis intereses, mis necesidades, sus necesidades, y podemos establecer negociaciones ganar-ganar. Muy importante. Si podemos analizar estos beneficios, todos se dan en diferentes ámbitos y por supuesto en el ámbito laboral. Entonces, desarrollar esta escucha activa requiere de gran voluntad, de una disposición psicológica, porque para eso yo tengo que cambiar enfoques, conducta, formas de ver las cosas. Tengo que revisar mi estilo de comunicación, si soy emocional, si soy racional. Tengo que revisar, pero lo podemos lograr también. Yo les voy a contar una fábula japonesa para que entendamos más claramente el poder de las palabras. Voy a ir leyendo para que ustedes saquen conclusiones. Había una vez un samurái que era muy diestro con la espada y a la vez era muy soberbio y arrogante. Él siempre andaba buscando ocasiones para desafiar a cualquiera ante la más mínima enjachada. Era su forma de mantener su autoconcepto y su autoestima. En una ocasión llegó a un pueblo y vio que la gente acudía en masa a un lugar. El samurái preguntó con ese tono de voz que da miedo: ¿a dónde van con tanta prisa? Y un hombre le contestó temeroso: noble guerrero, vamos a escuchar al maestro Wei. ¿Quién es ese tal Wei? ¿Cómo es posible que no le conozcas si es conocido en toda la región? El samurái se sintió tonto y, observando el respeto que aquel hombre sentía por ese tal maestro Wei, decidió que no era posible que ese maestro tuviera más fama que él. Jamás. Llegó al lugar donde el maestro Wei iba a impartir sus enseñanzas. El maestro Wei era un hombre mayor y con baja estatura, por lo que el samurái rápidamente lo descalificó como maestro. Wei empezó a hablar. En la vida hay muchas armas poderosas, pero la más poderosa de todas es la palabra. Cuando el samurái escuchó aquello, no pudo contenerse y exclamó en medio de la multitud:
Solo un viejo estúpido como tú puede hacer semejante comentario. Sacó su espada y la agitó en el aire y dijo, esta sí que es un arma poderosa. Entonces, güey, mirándola a los ojos, le contestó, es normal que alguien como tú haya hecho ese comentario. Es fácil ver que no eres más que un estúpido, un bruto sin ninguna educación, un ser sin luces y un absoluto desgraciado. Entonces, cuando el samurái escuchó aquellas palabras, su rostro enrojeció, su cuerpo se puso tenso, su mente estaba fuera de sí y empezó a acercarse al maestro Wei y le dijo, anciano, despídete de tu vida porque hoy esta llega a su fin. Entonces, de forma inesperada, Wei le dijo, perdóname, gran señor, solo soy un hombre mayor y cansado, y por mi edad puedo cometer graves errores. Sabrás perdonar con tu corazón noble de guerrero a este tonto que en su locura ha podido agraviarte. El samurái se paró en seco y le contestó, naturalmente que sí, noble maestro Wei, acepto tus excusas. En aquel momento Wei le miró directamente a los ojos y le dijo, amigo mío, dime, ¿son o no poderosas las palabras? Como podemos ver en la historia y en muchas experiencias personales, laborales, organizacionales, lo hemos vivenciado. Podemos recordar cuando palabras que dijimos trajeron conflictos, palabras que dijimos trajeron paz, porque con las palabras podemos generar emociones y reacciones corporales, como vimos al samurái. Estaba rojo, estaba tenso, su mente volaba por todo lado. Podemos alegrarle el día a una persona con las palabras. Sabemos cuando llegamos al trabajo le decimos alguna cosa bonita a algún compañero. También podemos arruinarle el día a muchas personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No solo qué decimos, sino cómo lo decimos. Porque en toda conversación, en toda comunicación, pues estaremos buscando un resultado. ¿Qué decir y cómo decir? Y podemos ahora hablar de 3 tipos de comunicadores y quisiera que ustedes piensen en cuál tipo es el de ustedes. Tenemos a la persona sumisa, al comunicador sumiso. Estos son tímidos, introvertidos. ¿Qué es lo que sienten? Que son inferiores a otras personas y que sus derechos no importan. Podemos recordar, ¿verdad? Todos en algún momento hemos reaccionado sumisamente ante una situación. ¿Y cómo nos sentimos? Definitivamente nos sentimos mal, pero a veces no podemos evitarlo. Estas personas sumisas no son felices. No son felices porque ni se respetan a sí mismas, ni los demás las respetan. Entonces, su lenguaje no verbal, igual que su lenguaje verbal, siempre la va a colocar en una posición como se siente de inferioridad. Bueno, y tenemos el otro lado ahora, el agresivo, las personas impacientes, intolerantes, que tienen mal carácter. Cuando reaccionan agresivamente, se están sintiendo superiores a otras personas. Están imponiendo sus derechos porque consideran que sus derechos son más importantes. Podemos recordar momentos en que hemos sido agresivos, porque todos lo hemos sido en algún momento. ¿Cómo nos sentimos? Los agresivos no son personas felices. ¿Por qué? Porque producen un montón de anticuerpos que los alejan de las otras personas. Es difícil querer yo tener amistad con alguien tan violento, con alguien que dice las cosas como a rajatabla, sin
sin anestesia, ¿verdad? Sin importarle cómo yo me voy a sentir. Entonces, los asertivos se sienten igual que otros. Saben que todos tenemos derechos. Son seguros de sí mismos los asertivos. Estamos en un punto medio. Todos tenemos derechos, todos los derechos de todos, los míos y los de los demás son importantes. Las personas asertivas saben decir no, porque cuando dicen que no, están diciendo sí a sus necesidades, a sus deseos, a sus derechos. Los asertivos son personas tan seguras de sí mismas que son felices, porque saben que se respetan y son respetadas. Pensemos nosotros cuando hemos sido asertivos. Es bonito, logra uno defender sus derechos. Ahora, es muy interesante también que la forma de comunicarnos viene en muchas ocasiones, de los refuerzos positivos, de los premios, de los refuerzos negativos, de los castigos que se nos daban cuando respondíamos, cuando éramos pequeños, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras escuelas. Por ejemplo, si hay atención, halagos y aprobación a respuestas pasivas o a respuestas agresivas, se nos están reforzando ese tipo de respuestas. Reforzamos la respuesta premiada. Si tengo castigos, reproches, recriminaciones, rechazos, cuando quiero decir las cosas como son, cuando quiero ser asertivo, cuando quiero defender mis derechos, entonces se eliminan este tipo de respuestas. Hay familias donde el mejor comportamiento es ser sumiso. ¿Y qué? Dice, para evitar, no hable, no diga, evitemos. Y eso pasa en muchas familias y pasa mucho en Costa Rica. Y hay mucha gente que le gusta esa palabrita tan espantosa, pobrecito fulano. No le digas, pobrecito, te maltrató, pero déjalo pasar. Sumisión. Si desde niña yo tengo refuerzo a ese tipo de comportamientos, yo de mayor podría, ¿verdad? Porque ya de mayor yo soy yo y yo puedo cambiar. Pero si yo fui fuertemente reforzada en eso, podría seguir siendo sumisa. El agresivo lo mismo. Hay familias donde el que más grita es al que se le aplaude. El que más se altera es el que más se le refuerza positivamente, hasta regalitos le dan. Porque hay que defenderse, porque uno tiene que decir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando somos adultos? Somos agresivos y pensamos que eso es bueno. Y entonces la asertividad, cuando el niño quiere en la escuela o en la casa decir objetivamente lo que ocurrió, él no está bien, o está bien, así está muy bien. Si me refuerzan eso de adulto, yo soy asertiva. Entonces, pensemos en cuál de los tres partes nos ubicamos. Pensemos en los motivos. A veces encontrar la causa nos ayuda a empezar a cambiar, a empezar poquito a poco a practicar otro estilo de comunicación. Y lo podemos hacer con gente cercana a nosotros, con gente que nos ayude a ir saliendo de esos estilos reforzados y premiados en la infancia. ¿Qué es comunicación asertiva? Es la capacidad que tengamos de expresar sentimientos, opiniones, pensamientos en el momento oportuno, y eso es muy importante, muy importante. A veces el otro está tan enojado que no es momento oportuno para ser asertivo. Tenemos que esperar que se calme. De forma adecuada. ¿Qué es de forma adecuada? Con las mejores palabras, cuidando las palabras, cuidando la forma y sin dejar de tomar en cuenta los derechos de los demás. Y esto es muy importante porque nos permite interactuar efectivamente en cualquier situación donde tratamos de ser directos, seguros, honestos y expresivos.
Claro, nuestro mensaje podría incomodar a quien lo recibe, pero es parte de la objetividad que yo puedo hacer al comunicar mis sentimientos, mis opiniones y mis pensamientos en un momento adecuado y de forma en que no lastime, digamos, los sentimientos de los demás. Yo no tengo control si esto va a lastimar a los sentimientos de los demás, pero puedo comunicarme cuando mis derechos siento que están siendo afectados. La comunicación asertiva también permite incidir en el cambio de los demás. No es garantía que la persona va a cambiar después de esto, pero sí podemos tratar de ayudarle a cambiar la conducta. Lo importante es que yo defiendo mis derechos. Sí, la comunicación asertiva tiene 4 autos, 4 carritos, ¿verdad? Muy relacionados con la inteligencia emocional. Entonces la persona asertiva tiene autoconocimiento, sabe cómo es, cómo reacciona, cómo piensa, cómo siente. Autoconfianza, confía en sí misma, confía en sus decisiones. Autoestima, la persona asertiva se quiere a sí misma, se cuida mucho, sabe que sus derechos son importantes. Autoaceptación, sabe quién es y se acepta como es. Autoconocimiento, autoconfianza, autoestima y autoaceptación. Recuerden ustedes un caso en que fueron asertivos, ya sea en ámbito personal, laboral, organizacional. ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron resultados? Pudiendo ser directo, honesto, sincero, seguro y expresivo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, todos hemos experimentado situaciones donde hemos sido asertivos y hemos logrado nuestro objetivo en esa comunicación. Saben que hay intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Algunas personas ya tenemos esa intolerancia a la lactosa, pero ahora, a la par de esa intolerancia a la lactosa, podemos encontrar también intolerancia al malestar. ¿Se imaginan? Hay personas que tienen intolerancia al malestar y eso les impide ser asertivos. Son sumisos porque no soportan pensar en que el otro se enoje, que el otro llore, que el otro se sienta triste y se tragan literalmente las emociones, los sentimientos y entonces hay reacciones corporales, se enferman del estómago porque son incapaces de decir, de expresarse directamente sobre aquello que está afectando sus derechos. Y si se enoja conmigo la persona, y si me deja de hablar, y si perdemos la amistad, y si le duele mucho, y pobrecito, mejor me callo. Esa intolerancia al malestar debemos revisarlas. Cuando pensamos en que no estamos afectando los derechos de la persona, cuando pensamos en que estamos defendiendo nuestros derechos, piensen en el trabajo que hacen los auditores si no son asertivos, porque fulanito se enojó, porque no le gustó, porque entonces, ¿cómo cumplimos nuestro trabajo si no somos asertivos? ¿Cómo cumplimos nuestro trabajo si nos convertimos en personas sumisas que para evitar nos quedamos callados? O nos convertimos también en esas personas horrorosas que no les importa, que pegan gritos y que son totalmente agresivos. ¿Qué pasa si no somos asertivos? Tenemos que pensarlo. Entonces, intolerancia a la lactosa está bien, pero revisemos la intolerancia al malestar. Revisemos qué nos pasa si nos quedamos con esa intolerancia. Tenemos una estrategia importante que se llama DEPA, que quiero enseñarles hoy, que es fácil de seguir, tiene 4 pasos. Se usa cuando es relevante, cuando están en juego mis derechos, cuando yo tengo que hacer un trabajo que tengo que hacerlo porque tiene que ver con mi desempeño, cuando yo estoy ante una situación donde tengo que hacerlo porque es relevante para mí, vamos a aprovecharla y vamos a ver cómo funciona. Primero, la D.
Vamos a describir de manera clara la situación que nos desagrada o que deseamos cambiar. Observamos los hechos y los comunicamos objetivamente. Debemos separar mis observaciones de mis evaluaciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy describiendo objetivamente, no voy a evaluar. Estoy describiendo los hechos, puramente los hechos. Entonces, la persona no se va a poner a la defensiva. Yo estoy describiendo esta situación así, así, así. Al explicar de forma objetiva lo que yo estoy observando, hace que la persona no sienta que yo la estoy culpando o estoy haciendo un juicio sobre ella. Y lo importante, la persona escucha. La otra es la E, que es expresar los sentimientos personales en primera persona, evitando acusar al otro. Yo me responsabilizo de mis emociones. Aquí tengo que ser humilde. Tengo que decir, estoy bravo, me siento enojadísimo, me siento triste, porque mis sentimientos son los únicos que no admiten discusión, porque son míos. Yo los digo, yo me siento, yo comunico como esta situación que acabo de describir objetivamente me hace sentir. No estoy acusando al otro, estoy diciendo cómo yo me siento. Y en tercer lugar, voy a pedir un cambio, pero un cambio concreto, porque ya vi esta situación vulnera mis derechos, me hace sentir muy mal y yo le pido a usted que cambie. ¿Que cambie cómo? En algo muy concreto, dependiendo de la situación, dependiendo de dónde mis necesidades fueron afectadas, donde no están cubiertas mis necesidades. ¿Cuál es el comportamiento concreto que yo le pido a la persona? Entre más lo expresemos con más detalle, más fácil para la otra persona que lo comprenda y se comporte como quisiéramos, que haga este cambio. Que no suene exigencia, sino es relacionado con la situación y cómo yo me siento. Y el cuarto paso, que es agradecer la atención de la persona. Es importante, todos sabemos el valor del agradecimiento. Todos sabemos las reacciones de la gente cuando le agradecemos o cuando nos agradecen, cómo nos sentimos. Muy bien. El agradecer a la persona, después de haber pasado por los otros 3 pasos, le indica que está siendo objetivo, que no estás peleando con ella. Esto no es un asunto personal, que estás tratando de resolver una situación que te afecta. Esta estrategia que usamos cuando es relevante da resultados y es comunicación asertiva y nos ayuda. No es una estrategia que la tengas que usar cuando discutes con los hijos, con la pareja o con el jefe o con un compañero. No, muchas veces son cuestiones sencillas que no me están afectando así terriblemente, que no son tan relevantes. Pero cuando yo siento que algo está sucediendo, que yo me siento agraviada, y es relevante, y ustedes verán lo que es relevante, ustedes sabrán, yo uso esta estrategia. Entonces, hay muchos momentos para la comunicación asertiva, hay muchos momentos y podemos constatar por los que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Creo que en Costa Rica se refuerza mucho la pasividad y ese concepto de evitar, ¿verdad? Entonces la gente se vuelve muy sumisa y es muy difícil para ellos ser asertivos, ¿verdad? Creo que el conflicto aquí es visto como malo siempre y no, sabemos que no todos los conflictos son malos. Creo que hay mucha intolerancia al malestar y mucha gente se enferma, ya lo hemos dicho, se enferma hasta de enfermedades terminales por ser pasivos o agresivos, ¿verdad? Porque si se traga todo, literalmente se enferma. Si se explota y no se puede controlar, también explota. Yo les cuento esa historia. El otro día acompañé a una amiga muy enferma y con mucho dolor al hospital.
Imagínense que la cita era a la 1 de la tarde. Y eran las 4 de la tarde y no la habían atendido. Cuando le dije que iba a ver qué pasaba, me dijo que no lo hiciera. El estado de mi amiga para apurar un poquito la atención, yo te agradezco mucho si pudieras ayudarnos. Y ella miró a la paciente, la vio con la cara que tenía y me expresó una sonrisa. Y no pasaron 10 minutos y ya estaban llamando a mi amiga. Imagínense si hubiera sido sumisa como mi amiga, ahí estaríamos todavía. Imagínense si hubiera sido agresiva, pues el expediente se hubiera perdido, por supuesto. Entonces fue bueno hacer respetar los derechos de mi amiga y tuvimos buenos resultados. Lamentablemente, ella era una persona sumisa. Por conocerla y por conocer su historia de vida, ella fue reforzada para ser sumisa. Se castigaba, se actuaba de otra manera. Entonces, desde pequeña ella era sumisa y era capaz en ese momento de aguantarse hasta 5 horas más con su dolor y no decir absolutamente nada. Me hubiera gustado que ella hubiera defendido sus derechos. Me hubiera gustado que ella hubiera sido asertiva, pero no podía hacerlo. Y en ese momento, pues, yo lo logré hacer. Entonces, hay muchos momentos en los que podemos aplicar estos 4 pasitos. ¿Qué les parece? A todos nos han pasado muchas situaciones y muchos hemos reaccionado sumisamente, muchos hemos reaccionado agresivamente y muchos otros hemos reaccionado asertivamente y nosotros lo podemos constatar. Entonces, yo voy a leer despacito una serie de momentos, de situaciones en donde se requiere ser asertivo. Lo que quiero es que ustedes piensen, hipotéticamente o realmente, porque pudieron haber pasado por estas situaciones, si ustedes fueron pasivos, agresivos o asertivos. Vayan dándole pensamiento y pensemos cómo, si no fuimos a decirle, describir la situación de injusticia, puedo decirle que me siento muy triste o muy enojada. Puedo pedirle un cambio concreto, no vuelvas a hacerlo. Puedo agradecerle tu atención. Un amigo te ha traicionado revelando algún secreto tuyo. Hemos tenido esa situación, hemos sido sumisos o agresivos. Podemos usar la estrategia DEPA para ser asertivos. Volvemos a describir, expresamos, pedimos un cambio, agradecemos. Un empleado en una tienda atiende, un comercio atiende primero a una persona que llegó después de usted. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? 1.000.000 de veces. Y se queda uno, ¿qué hago? Muchas veces se queda tranquilo y dice, bueno, ahí. Muchas veces se enoja. Dice, yo estaba primero, ¿qué pasa aquí? Otras veces podemos ser asertivos. Dile, mira, yo tengo en la fila tanto tiempo y no me han atendido, te agradezco que me pases, ¿verdad? Usted prestó una suma de dinero de importancia a una persona que parece haberse olvidado. Podemos echarle tierra al dinerillo. Podemos enojarnos con la persona, podemos ser asertivos con la persona y recuperar nuestro dinero. Una persona se burla de usted constantemente. Nos quedamos callados. Eso no es importante. Nos enojamos mucho, pues somos asertivos. Alguien patea continuamente el respaldo de su butaca en el cine. ¿Okay? ¿Podemos ser sumisos? Aguantarnos. Uy, terrible ver la película con esos golpecitos. No. Me puedo pasar de lugar. Puedo enojarme con la persona, quitar la pata de ahí. O puedo ser asertiva. Creo que mucha gente se pasaría de lugar, si es que hay lugar. Un amigo o amiga lo llama o le llama todos los días a altas horas de la noche. Atienden la llamada, así están muertos de sueño y están oyendo, porque en ese estado de agotamiento no se escucha, están oyendo.
pero para que la persona no se sienta mal, yo me sacrifico. Puedo colgarle el teléfono o no atenderle el teléfono, ser agresivo, o puedo escribirle lo que está pasando, expresarle cómo yo me siento, pedirle que no vuelva a llamar a esas horas y agradecerle la atención. En un restaurante, su bistec está demasiado crudo. Puede comérselo así crudo. Puede enojarse, dice, si está muy crudo. Puede ser asertiva con la persona y tener el resultado de que le vuelvan a traer su bistec cocido como usted lo quiere. Compró un producto unos días antes y vio que tenía un daño. Bueno, ahí la platilla habla y tal vez la gente se vuelve un poquito más asertiva. Bueno, puede volverse agresiva también, pero no sé, no creo que depende del precio del producto se diga, ay, me lo va a dejar así, ¿verdad? No sumisa, sino que puede ser que vaya, pida que se lo devuelvan, muestre, y es más fácil ser asertivo. Una persona le está conversando sobre un tema que no le interesa. Y eso, cuando nos suena aburrido el tema o no me gusta el tema. Dicen que no hay temas poco interesantes, hay personas desinteresadas. Pero bueno, no me interesa ese tema. ¿Qué hago? La escucho para que la persona no se sienta mal. Le digo que no quiero que me hable de eso, o soy asertiva y le expongo. Podríamos conversar de otro tema. Ese no me interesa. Como cuando a mí me hablan de política, ¿verdad? Siempre. Yo ya no quiero hablar de política. Tengo que ser suavecita porque si no me vuelvo agresiva. Y no quiero hablar de política. Podríamos cambiar de tema. Es que fíjate que la política a mí no me interesa y no me gusta, me siento mal. Gracias. Cambiamos de tema. Muy bonito, ¿verdad? Una persona llega a su oficina para hablar de cosas triviales cuando usted está ocupado. Y sabemos que en las organizaciones hay mucha gente que le encanta perder el tiempo, ¿verdad? Que sabemos eso. Y llega principalmente a recursos humanos y empieza a hablar de esto y del otro, solo para no trabajar. Y muchas veces estamos tan ocupados. Y muchas personas con intolerancia al malestar es capaz de, aunque está ocupado y eso le produce mucha ansiedad y estrés, escuchar a la persona. Que en realidad no la está escuchando, la está oyendo porque uno estresado, inquieto, angustiado, con mucho trabajo, le es difícil escuchar. Y entonces se lo podemos escuchar, le podemos decir que lo siento mucho, ahora no, o podemos explicarle la situación en este momento, podemos pedirle que si puede venir en otro momento y cambiar la conversación, ahora si son cosas triviales fuera de horas de trabajo, si es que yo quiero, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar este montón de momentos en que debemos ser asertivos, en que podemos ser asertivos, la pregunta es cuántas situaciones, cuántas emociones negativas nos ha tocado soportar por no ser asertivos. Preguntémonos, ¿cuántas emociones tristes, cuántas emociones dolorosas me he tenido que tragar yo, cuántas situaciones he tenido que soportar porque soy sumiso o porque soy agresivo, porque no soy afectivo. Piensen en una situación en este momento donde requieran respetar sus derechos como profesional, sus derechos como auditor, que tienes derechos, porque esos derechos te permiten desempeñarte bien en ese puesto que tiene. Si ustedes piensan en la situación y actuaron sumisos, actuaron agresivos, traten de con esta estrategia construir un mensaje ante esa situación. Si pueden, describan claramente, objetivamente la situación, digan cómo se sienten, responsabilícense, sean humildes con sus sentimientos, pida un cambio concreto, lo que necesito que hagas es esto, y agradezca, y ojalá diciéndole, tú lo puedes hacer, cuáles son los resultados, cómo se sienten,
Es importante, fue fácil, difícil. Quizá, como dijimos, las personas a las que se le reforzó el estilo sumiso o agresivo se le pudo hacer más difícil. Y yo les doy esta recomendación. Cuando ustedes estén o sepan que tienen que presenciar una situación donde por su trabajo, por el desempeño de su trabajo, requieren ser asertivos, pueden escribir un guión. Pueden escribir un guión con los 4 pasos. Pueden practicar el guión. Y pueden perfectamente prepararse para una conversación porque es relevante que ustedes tengan esa conversación, que ustedes expresen sus pensamientos, sus sentimientos sobre la situación que se está presentando. Ese guión, al principio lo hacen, practican, hasta que después ya les sale natural la comunicación asertiva. Ya la estrategia de para allá, saben que son un proceso de 4 pasos. ¿Qué pasa? La persona podría sentirse afectada, podría sentirse triste. Estaríamos finalizando ya. Vamos a ver qué dice Mike. Ok. La persona puede sentirse triste, pero no importa, vamos a ver. Con mi poco conocimiento sobre la tarea del auditor, podría yo haber escrito puedo yo revisar este guión. No se han ejecutado las acciones correctivas que se desprenden del informe de auditoría. Yo me siento molesto porque no es posible seguir los procesos necesarios para que requiere mi trabajo. Le solicito ejecutar las acciones correctivas a más tardar la próxima semana como fue acordado y le agradezco su atención a mi petición porque sé que lo puede lograr. Es importante, vean qué fácil lo hice yo sin saber, ahora a ustedes les queda mejor. ¿Cuáles son los beneficios? Generas confianza, por supuesto, mejoras tu autoestima, claro, te quieres, te cuidas, te respetas, reduces ansiedad y estrés que provoca el ser sumiso o el ser agresivo, aumentas tu comprensión, la comprensión y el respeto, la comprensión de los demás, de ti mismo, el respeto. Permites que las personas te conozcan, esto es muy interesante. Las personas van a saber que para ti hay situaciones relevantes y que tienes derecho a exponerlas y a defenderlas. Mejora las relaciones interpersonales, es más transparente, más tranquilo y sobre todo estás aportando a un clima laboral sano, a un clima laboral donde las personas puedan ser directas, seguras, honestas y expresivas. Volvemos a las razones para generar confianza desde la escucha activa y la comunicación asertiva. El auditor genera confianza y esa confianza se favorece la confianza en la Contraloría y afianza su credibilidad social. El trabajo de los auditores es vital. Espero que hayan pasado por las etapas del modelo CRACK de conciencia, reflexión, responsabilidad, acción y cambio y que haya servido un poquito esta charla para revisar ustedes estas 2 competencias y que les permitan ser exitosos en los próximos procesos comunicacionales para el desempeño de su trabajo. Les queda más que practicar, practicar, practicar. La escucha activa y la comunicación asertiva. Terminamos.